A corte del 18 de julio del presente año, 255 personas han sido registradas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, de las cuales 228 han sido sancionadas. Del total de personas penalizadas, 36 son mujeres y 192 hombres. Según el reporte, Oaxaca encabezaría el ranking de sanciones por entidad federativa con 69. Tal fue el caso presentado en el municipio de San Andrés Autla, en donde un hombre, por nivel de jerarquía, ejerció violencia de tipo psicológica, simbólica y económica a una mujer procedente de un pueblo indígena. Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas estarían al final de la lista. Los tres habrían registrado tan solo una sanción por violencia política contra las mujeres. Por ejemplo, en Nuevo León, un periodista fue castigado tras ejercer violencia de índole sexual, por lo cual fue restituido con medidas de no repetición y realizar disculpas públicas. San Luis Potosí se posicionaría en el lugar número 10 de 26 con 8 sanciones registradas. Por otra parte, los presidentes municipales encabezarían la lista de 20 posiciones de personas sancionadas por cargo, con 45 individuos registrados, lo que representaría un 19.7%. Seguido de 43 ciudadanos con un 18.8% y en tercer lugar, 29 regidores con un 12.7%. Con imágenes de Alejandra Cantú, Maximiliano Vázquez, Noticieros Canal 7. Agradecemos por esta información y continuamos con ese tema tan importante. Y Marta, en el bloque pasado, pues comentabas acerca de esos ataques cuando tú promoviste una iniciativa, ¿no? ¿Te has enfrentado también y has notado que prevalezcan estas, como les dicen, granjas de bots, ya no solamente los que de manera cobarde, lo hacen, sino que ya hay toda una estructura, toda una sistematización en ese aspecto? Claro, y con todo gusto se los pudiera demostrar. De hecho, por ejemplo, a mí hubo el primer día que propongo la iniciativa, hubo un momento que tuve 7,000 y lo tengo documentado porque creo que es un asunto que tendría que haber sido en ese momento un asunto de violencia política, pero como bien dice Fátima, no teníamos todavía las herramientas necesarias. Y todos decían Jai Hulk, o sea, era una logia supuestamente y casual, todos copiaban y pegaban el mismo texto. Entonces, y te voy a decir, aquí hacían alusión a que estaba gorda, a que qué fea, que cómo me atreví a legislar, y tú decías, a ver, ¿qué tiene que ver mi condición física con que ahí es la violencia simbólica, con que trabaje en el ámbito público? Y volviendo al tema, yo creo que valdría la pena, sobre todo, recapitular que el tema de la violencia política en razón de género tiene que ver con desigualdad, hoy que estamos trabajando porque haya igualdad, y con discriminación por el hecho de ser mujeres, y no solo de ser mujeres. Yo creo que valdría la pena luego, y en eso el CEPAC y las instancias electorales están trabajando mucho. Imagínate, si ser mujer es un motivo de ser violentada, ¿qué pasa con las personas LGTBIQ y más? ¿Qué pasa con las personas indígenas y afrodescendientes? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que además es su derecho participar políticamente? Entonces también tiene que ver con un tema de discriminación. Y aquí lo lamentable, que yo creo que no hay que perder el foco, es que cuando reproduces las acciones de violencia desde un ámbito de poder, estás mandando un mensaje muy malo. Hay que tener una cifra que yo quisiera que no fuera cifra, sino que tuviera nombre, pero bueno, el CIMAC nos ha dicho que hay 11 mujeres mueren diario en todo el país. Y entonces, si desde el poder reproducimos acciones de violencia, seguimos mandando el mensaje de las mujeres a su casa. Por eso las están matando, como que pareciera que el discurso es desde que ustedes se salieron a trabajar, porque incluso hay gente que dice que si nos hubiéramos quedado en la casa no hubiera, por ejemplo, nos traen la carga de la educación de nuestros hijos. Irma decía algo que yo quiero comentar, dice, tal parece que las mujeres nos tenemos que capacitar. Yo quisiera preguntar, y ahí Fátima, cuando nos ha capacitado en esto, han sido además sus capacitaciones son hermosas y con muchas dinámicas. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, ¿a los señores les piden que se capaciten? Es más, ni siquiera les piden a veces, o sea, no se los exigen, y a nosotras, fíjate, cómo está tan marcado la participación de nosotros. Nos piden que tengamos, que nos capacitemos, que estemos enteradas, que pidamos tomar la palabra. Y yo creo que esta es una situación que en un país donde más de la mitad somos mujeres, de entrada, tendríamos que empezar a ver la participación política de nosotras, las mujeres, como un asunto que nos compete, porque
también tenemos que estar en la toma de decisiones. Y yo creo que aquí tenemos que ser muy puntuales, que las mujeres que decidimos participar en el ámbito público, sabemos que también tenemos que trabajar con los compañeros y compañeras, pero en el debate parlamentario, en las ideas, sí podemos confrontarnos en torno a alguna idea, pero eso no quiere decir que violente. Yo puedo diferir, que no es el caso de lo que digan, un ejemplo, Fátima e Irma, pero eso no significaría que nos estamos violentando, simplemente tendríamos una opinión diferente. En este caso no, yo creo que las tres estamos convencidas de que tenemos derecho a la participación libre de violencia en el ámbito público, privado y en el político también. Entonces yo sí creo que hay que ser muy cuidadosos, y en el caso de la gobernadora de Campeche, yo sí creo que aprovechándose de esta condición que tiene de poder, y como bien decía Fátima, tampoco hay que demeritar si puede cometer algún acto de maldad en contra de alguien, y bueno, de lo que se trata es justamente de visibilizar. Y creo que hoy sí te puedo decir que al menos nosotras en el Partido Revolucionario Institucional, a través del OMPRI, que es el organismo de mujeres del PRI, se presentó aquí en el Estado y de manera simultánea una queja ante Derechos Humanos de cada entidad federativa. ¿Por qué? Porque sí hay que señalarlo. ¿Qué hacemos luego las mujeres? A mí me tocó cuando había situaciones de violencia política digital en razón de género. La verdad es que yo me quería esconder o salir porque se necesita mucha fuerza para volver al otro día y salir como si nada pasara, cuando sí hay una afectación emocional, claro, no solo contigo, con quienes están a tu alrededor, que es la familia. Y el otro asunto, la gente se cree, me refiero en el ámbito digital, con el derecho de señalar, de ofender, de difamar, en aras de que están en un ámbito donde no se les ve. Entonces yo sí creo, repito, el tema de la violencia en razón de género, la violencia digital, las herramientas que hoy se tienen en el Estado de San Luis Potosí, pues nos pueden llevar a construir mejores formas de participación y fomentar lo que todas durante muchos años hemos luchado, que las mujeres sigan participando en el ámbito público y que sepan que el derecho les asiste de ser tomadoras de decisiones en todos los ámbitos. Y también no visibilizar a aquellas mujeres que no participan, porque la participación política no solo es en los cargos públicos, y eso hay que decirlo. No hay que olvidar a las compañeras que participan en sus asambleas comunitarias, en sus asambleas ejidales, comunales, es decir, en las escuelas, es decir, hay una gran participación, y luego nos circunscribimos únicamente como a los cargos de elección popular o a los cargos de designación, pero hay todo un entramado, como bien decía Fátima, las mujeres que atienden las notas que tienen que ver con el ámbito político. Entonces yo sí creo que nos falta mucho, pero también creo que hay herramientas hoy que nos permiten saber que hay violencia, que se pueden hacer cuestiones al respecto y que nos van a dar acompañamiento. Y otra cosa que hay que destacar, tener estas redes de mujeres que independientemente de los partidos a los que pertenezcamos, podamos tener la capacidad de decir, oye, ¿qué crees, Fátima? Yo tengo un asunto, oriéntame, y nos van a decir si existe o no violencia, pero de entrada, hoy no estamos solas en San Luis Potosí. Sí, porque muchas veces tenemos estas puertas cerradas y vamos a abordar un poco más de estos temas. Continuamos con la postura de Irma Martínez Nieto y de Fátima Hernández Alviso, pero será después de una pausa. No nos vamos a tardar, regresamos a Código 7.